Atento a cualquier cosa que pase, que alguien le entregue una rosa, que le tire un huevo, cualquier incidente similar y gira la manivela a tope. A cada escena que filmaba la giraba a tope por si ocurría algo imprevisto. Rumbo a la Plaza Dilley, Wigman y la comitiva abandonaron la calle Main, entraron en la calle Houston y después giraron a la izquierda hacia la calle Elm. Fue en esta calle, al pie del almacén de libros escolares y enfrente del infausto montículo de hierba, donde las balas alcanzaron a un presidente y donde la historia sufrió un vuelco. Noté el tercer disparo, sentí una presión en la cara. Me di cuenta de que no era un petardo y pensé que sería mejor adelantarme corriendo. El coche no iba muy rápido, así que bajé del coche y eché a correr a toda prisa. Encendí la cámara pensando que ella grabaría al menos lo que iba viendo, porque no había nada concreto que grabar. Entonces vi a personas tiradas en el suelo. Dos grupos. Filmé uno y me paré porque tenía que enfocar. Me descolgué la cámara e hice una toma fija mirando por el visor a unas personas. Luego me moví y enfoqué a un hombre y un niño. Después no vi nada más que filmar. Algunos de los testimonios de las personas que vivieron ese momento en carne propia. Este último testimonio es muy interesante, ¿no? Como la reacción y el sentimiento de que estaba ocurriendo algo realmente histórico. Cierto, ¿no? Claro, y de que estaba ocurriendo algo histórico que había que documentar. Está en línea ahora con nosotros Carlos Rizoui, ustedes lo conocen porque ya lo hemos consultado aquí en el programa más de una vez. Es analista político, tiene una maestría en Relaciones Internacionales, es uruguayo, está radicado en Estados Unidos y en estos momentos está en la ciudad de Nueva York. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, qué bien. Gracias por invitarme. Sí, evidentemente hoy está todo el mundo excitado porque todas las películas de la época se están pasando por la televisión y todas las conspiraciones que existían en aquel entonces siguen existiendo hoy en día, y tomando en cuenta de que solamente más o menos el 40% de la población americana cree que se sabe la verdad de lo que pasó hasta hoy en día, después de 50 años. ¿Solo el 40%, Carlos? Sí, solamente el 40% cree que lo que pasó es verdad, y a pesar de haber sido 50 años, ¿no? El 22 de noviembre del 63, y de ahí surgieron muchas teorías de conspiración sobre el asesinato, que el hecho de que no hayan arrestado a Oswald por el asesinato de Kennedy y fue matado, el hecho de matar al presidente no era un delito federal en los Estados Unidos hasta 1967, a pesar de que habían tres presidentes que habían sido asesinados, Lincoln, Garfield y McKinley. O sea que recién se convirtió en delito federal en 1965, 2 años después de la muerte de Kennedy. Y o sea de que las teorías de conspiración que había en aquel entonces siguen tan vigentes hoy en día como antes, y incluso hay teorías nuevas acerca de asesinatos, y si fue el primer presidente católico, si a lo mejor fue un cambio generacional, claro. Y parece que un gran abismo entre la visión y la realidad de la presidencia de Kennedy está siendo discutida nuevamente, como se ha discutido ya por muchos años. Por ejemplo, Kennedy pensaba, era un idealista de que había solución a todo tipo de problemas, y todo tipo de problemas se podía haber solucionado. Y por ejemplo, en Vietnam, cuando comenzó su presidencia, habían más o menos entre 500 o 1000 americanos civiles que eran consejeros en Vietnam, y en el día que fue asesinado habían ya 17.000 tropas, o sea que hubo una gran escalación del problema de la intervención americana en Vietnam durante los 2 años de Kennedy. Incluso en Cuba, ¿no? De Bay of Pigs, la invasión del 61,
que fue un fracaso total y que puso en duda la actuación internacional americana en aquel entonces. Y después, si fue efectivo o no fue efectivo en la forma como manejó la crisis de los cohetes en el año 62. Al principio se pensó de que sí, de que la posición a la que llegó, pero Kennedy en verdad favorecía una acción, más bien una acción militar, y la falta de reacción inmediata a la construcción de las bases para las armas nucleares en Cuba es otro tema que siempre ha estado en discusión y sigue todavía en discusión, si la dirección en que la crisis tomó y la gran tensión con la Unión Soviética en aquel entonces era algo que se podría haber evitado o no haber evitado si hubiese sido un presidente con más experiencia y con un abismo menor entre su imagen de la realidad y lo que era la realidad. También su iniciativa con respecto a la política doméstica, con respecto a los derechos de las minorías en los Estados Unidos, especialmente las minorías negras, de que no fue en verdad Kennedy, sino que fue su sucesor, Lyndon Johnson, el cual consiguió implementar las ideas de la gran sociedad. O sea, de que esas discusiones continúan, y pienso de que un poco del lustre que tenía Kennedy en aquel entonces sigue siendo un idealismo dentro de la política americana interna y también externa. Y ahora con el presidente Obama en el poder, con haber sido también apoyado por los Kennedys al comienzo de su campaña, trae un poco también de resonancia, donde también la gente comienza a comparar el idealismo de Obama con el realismo de Obama. O sea, esa es la situación que estamos viviendo hoy en día aquí hoy, donde todos los canales de televisión, todos los canales están ocupados pasando las películas, claro, haciendo los análisis, qué pasó con Aswell, qué pasó con cada uno de los, claro, de los ahora, individuos envueltos. Carlos, ¿cómo es utilizada políticamente la figura de Kennedy hoy? ¿Cómo lo está utilizando el actual gobierno, que es un gobierno demócrata y que además para muchos la figura de Obama tuvo algunos puntos de contacto con lo que significó aquel Kennedy joven en la década del 60, ¿no? Un político que cambió algunas cosas establecidas. Tú decías, venía de una familia católica, tenía algunos puntos renovadores para la política que Obama pudo haber representado algo similar en el siglo XXI. ¿Cómo es utilizada la figura o la imagen de Kennedy hoy? Bueno, la imagen de Kennedy es tomada como un hombre liberal, que tenía ideas liberales, pero un hombre que era mucho más modesto, en el sentido de que no pensaba de que el resultado de las elecciones le habían dado a él un mandato total para hacer un movimiento general de la sociedad hacia las ideas liberales que él traía. Mientras que Obama, por un lado, piensa de que las elecciones le han dado a él un mandato hacia la ideología para mover al país en una dirección más progresista de que lo que el país estaba dispuesto a moverse. Está señalando ahí un episodio interesante. Tú decís que hay una matriz distinta en cuanto a la visión de la política y del poder. Correcto. Kennedy no pensaba de que tenía un mandato total para mover a la sociedad en la dirección que él hubiese querido moverla, en la rapidez que él quiso moverla. Lyndon Johnson después sí la movió porque el país estaba conmovido con el asesinato, mientras que Obama, a pesar de no haber tenido un mandato tan claro, piensa de que sí ha tenido un mandato claro, mientras que no tiene el control de una casa de representantes, y claro, piensa de que su visión, de que el mandato que el pueblo americano le ha dado para el fortalecimiento del poder federal no ha sido mayor que lo que la gente piensa que le ha dado. Uh-huh. También se compara, por ejemplo, el programa de la
Ay. Justo íbamos a hacer una pregunta. ¿Tenemos una pausa para introducir? ¿Sí? ¿Tenemos una pausa? Vamos al corte. Presentó Hospital Británico, la mejor medicina prepaga de cobertura integral del país. ANDA festeja sus 80 años de la mejor manera, pensando en el futuro de las familias de nuestros socios. Si tenés entre 17 y 25 años y ganas de estudiar, ANDA regala 80 becas para jóvenes. Postulate en cualquiera de las 48 sucursales del país. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. Bases y condiciones en www.anda.com.uy. Si querés hacer o hacerte un buen regalo que te acompañe cada día del año, Agendas Remember, tu agenda de siempre ahora con nuevos diseños. Conseguí la tuya en tu comercio de confianza. Remember, tu agenda, tu mundo. Señores, recuperamos el contacto con Carlos Risoui, magíster en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas, uruguayo que vive en Nueva York. Carlos, luego del 11 de septiembre, ¿verdad?, de la caída de las Torres Gemelas, Pentágono, etcétera, etcétera, una de las cosas que caracterizó sobre todo no solamente a Manhattan, sino que ya saliendo de Manhattan y yendo a donde muchos neoyorquinos viven, ¿verdad?, Queens, Nueva Jersey, los otros barrios de Nueva York, Brooklyn, etcétera, Staten Island, se veía en los hogares, en la casa de la gente, se veía la bandera norteamericana, se había puesto la bandera norteamericana como una manera de encarar el momento. Luego, recorriendo esos mismos lugares, vi que algunas quedaban, otras habían desaparecido. En una circunstancia como esto, ¿los norteamericanos también toman con ese sentido de patriotismo estos hechos? Bueno, antes sí, pero ahora ya está disminuyendo mucho en el sentido de poner banderas en formas individuales en las casas como lo era antes, sino que ya está trascendiendo un poco ese momento histórico, porque hubieron evidentemente momentos históricos más importantes. Es decir, si uno hubiese preguntado antes del 11 de noviembre, un día importante, el asesinato de Kennedy, la gente hubiese recordado el día, ¿no? Claro. Pero hoy en día es el 9/11 el que tomó no tanto el asesinato de Kennedy, o sea que en forma trágica el evento de 9/11 sobretomó el asesinato de Kennedy como un día en la mente de los americanos, y también el cambio generacional. Es decir, mucha gente que hoy en día, mucha gente joven, era muy joven o no estaban vivos en aquel entonces, o sea, la generación mayor sí lo toma todavía como un episodio que lo analiza desde el punto de vista americano, el descubrimiento del programa de Apolo, que lo comparan hoy en día con después del 9/11, que fue comenzado por Kennedy, hoy en día con los programas de Obama del espacio, o de conseguir un país con más industrias verdes, es decir, de un empuje tecnológico. Ese es otro punto en el cual se compara, pero desde el punto de vista de el lustre que tenía antes al nacionalismo americano, la muerte de Kennedy, pienso que ha sido sobrepasado por el 9/11. ¿Ya hace frío en Nueva York, Carlos? Sí, está bastante fresco, dicen, frío, ¿no? que los cuerpos no están acostumbrados todavía a este frío, pero la temperatura que hay, digamos, hoy en día, si fuese en enero, la gente diría, hay un veranillo, pero como es el comienzo del invierno, que no están acostumbrados, pero el tiempo se está enfriando y está lluvioso, pero está lindo, y ahora, es decir, el clima está cambiando, y también el clima político está cambiando al mismo tiempo, con el problema que pasa con Obamacare. O sea que cuando uno mira hoy en día la televisión o la radio, están los momentos gloriosos de Kennedy comparado con los momentos no tan gloriosos de la administración de Obama en estos momentos, ¿no? A pesar de que varias apoyos y comparaciones que la gente quiere hacer de un lado o del otro lado. Claro. Pero es bastante interesante, especialmente en una democracia americana,
la conmemoración de los asesinatos de los presidentes, ¿no? Lincoln, Garfield y McKinley. Claro. O sea que es bastante peculiar a la idiosincrasia americana. Nueva York tuvo una relación muy especial con los Kennedy, a pesar de que los Kennedy no eran de allí, eran de Boston. Pero, por ejemplo, en la Quinta Avenida, ¿quién no ha pasado, uruguayo que ha estado en Nueva York, por la catedral de Saint Patrick, ¿verdad? Donde se casaron. Correcto. Se casó Jackie y John Kennedy. Es un lugar, además, del interés religioso y para los creyentes un sitio estupendo, ¿verdad? No solamente de visita, sino de reflexión. Es un sitio que tiene sentido histórico, hasta hay una placa que recuerda, ¿verdad?, que allí se casaron los Kennedy. ¿Los va a recordar de alguna manera en especial? Muchos libros en las librerías con respecto al tema, por supuesto los medios gráficos, la televisión, pero en la gente realmente, ¿es tan solo una anécdota de 5 minutos y seguimos trabajando? Y sí, más bien sí, más bien sí, a veces pasan, por ejemplo, acontecimientos históricos que lo hacen pasar por más de 5 minutos. Por ejemplo, el vestido que usaba Jacqueline fue recientemente donado al Departamento de Estado, que va a la biblioteca, que fue el mismo vestido que usó cuando fue asesinado, cuando juraron a Johnson como el presidente del país. Pero aparte de esos momentos de reflexión, aquella gente que está interesada siempre ha estado interesada y va a seguir interesada, pero para el público en general es una cosa de 5 minutos que lo tienen porque está en la televisión, porque lo están en las noticias, pero no nada de importancia. Mientras que aquellos que creían en las teorías de conspiraciones, que estaban interesados por los detalles, por todo lo que ha pasado, qué pasó, por ejemplo, con el gorro que usó Jacqueline Kennedy, el vestido apareció, los zapatos aparecieron, pero el gorro no apareció. Es decir, hay gente que se interesa mucho más porque hay más documentos que se van abriendo y más cosas que se van entregando a las bibliotecas, y a ver si hay un ángulo nuevo para las teorías de ellos. Pero para el público en general que no está interesado, es un episodio histórico que pasó en el país y nada más. Claro, el turista también tiene, además puede hacerlo con facilidad, pasar por donde vivió Jackie Kennedy, buena etapa de su última etapa de su vida, ¿verdad? En Nueva York, ciudad que eligió, igual que su hijo John. Bueno, Nueva York es inabarcable, realmente inabarcable. Gracias, Leandro. En la parte donde yo vivo, en el distrito financiero de Manhattan, es decir, hay mucha gente interesante, mucha gente que separan actos de conmemoración, que muchas de las oficinas de abogados, oficinas de consultores, oficinas financieras, cada una tiene su pequeño acto donde traen a una persona que habla sobre la presidencia de Kennedy o la influencia de la presidencia de Kennedy en el tema de la seguridad, las comparaciones, pero eso es más bien más privado dentro de las oficinas de las grandes empresas financieras, los bancos, abogados, contadores que tenemos aquí, pero desde el punto de vista público, aparte de las acciones públicas, no hay mucho. Está claro. Sí, claro, muy bien. Pero en las oficinas sí. Todo, sí, claro. Ineludible. Bueno, qué bueno es conversar contigo siempre, Carlos, Carlos, para terminar, mucho se ha hablado de la historia trágica de la familia Kennedy, un clan como se lo conoce en Estados Unidos, no solo vinculado a la política, sino también vinculado a los negocios y a la vida social. ¿Quién es el heredero hoy políticamente de ese clan Kennedy? ¿Hay alguna figura que haya surgido en los últimos tiempos o que tenga perspectiva de surgir políticamente? Parece que no, hay especulaciones, pero de nietos, pero nada todavía mayor que podamos decir que para las próximas elecciones habría un Kennedy que sería candidato para presidencial. Podría ser dentro de 8 o 10 años de hoy, pero hoy en día no. Claro. Carlos, gracias por estos minutos, muy amable como siempre. Gracias a ti. Muchas gracias. Carlos Rizou, magíster en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas, uruguayo radicado en Nueva York.